Una mañana como cualquier otra, en el bosque del Yukón, un grito desgarrador rompió de repente la calma pacífica de la naturaleza. No era un ruido que se esperara aquí, en el corazón de los bosques densos e impenetrables. Un grito de dolor, un grito visceral, un grito de terror que hizo saltar a Michael Stone, un guardabosques experimentado. Conocía cada rincón de ese bosque como la palma de su mano, habiendo pasado más de 20 años explorando sus más remotos rincones. Pero ese grito era diferente. No se parecía a nada de lo que había escuchado hasta ahora. ¿Era un oso? ¿Un animal en apuros? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras se adentraba en el bosque, decidido a descubrir el origen de ese sonido aterrador. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo el murmullo habitual del bosque. Pero esa mañana había una tensión palpable, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Un presentimiento. Algo no estaba bien. De repente el grito resonó nuevamente, aún más agudo, más desesperado. El corazón de Michael se apretó. Era un grito de agonía, un llamado de auxilio. Como guardabosques estaba acostumbrado a encontrarse con animales heridos, pero ese grito no tenía nada de natural. Venía del fondo del alma, como un último intento de sobrevivir. El instinto de Michael le decía que tuviera cuidado. Un oso herido, especialmente un grizzly, podía ser un peligro mortal. Pero no podía ignorar la desesperación del animal. Cada paso que daba lo acercaba al origen del grito, pero al mismo tiempo sentía una creciente presión. Los ruidos del bosque parecían disiparse a su alrededor, dejando solo ese creciente sentimiento de angustia. Al cabo de un rato, finalmente llegó a un pequeño claro, y allí, en el centro, la imagen que se reveló ante él fue de una brutalidad impactante. Un enorme grizzly, atrapado en una trampa de mandíbulas de acero. Su pelaje estaba sucio, enredado, y un sufrimiento palpable se reflejaba en sus ojos. Su pata delantera derecha estaba atrapada en la trampa, mientras que alambres de púas desgarraban su piel, envolviendo su cabeza y sus miembros como un grillete de dolor. Con cada movimiento, el oso emitía un gemido ronco, insoportable de escuchar. Michael se quedó inmóvil. Con el corazón acelerado, observaba la escena, dividido entre el deseo de ayudar y el miedo a la brutalidad del oso. Era una situación compleja. El animal era enorme, estaba herido, y sin embargo, al mirarlo a los ojos, se veía un sufrimiento mucho más profundo. No era solo terror, era una súplica. Un torrente de ira y tristeza invadió a Michael. ¿Quién había podido infligir tal sufrimiento a un ser tan majestuoso? El horror de la caza furtiva no le era ajeno, pero ver a un animal tan gravemente herido con sus propios ojos lo conmovió profundamente. Sus manos se dirigieron instintivamente hacia su rifle, colgado de su hombro, pero se contuvo. No tenía delante a un depredador, sino a una criatura que sufría. Lentamente, casi de manera automática, dejó su arma en el suelo, un gesto simbólico para mostrar al oso que no quería hacerle daño. «Todo estará bien, grandullón», susurró, su voz baja pero llena de confianza. El oso respondió con un gruñido profundo. El suelo tembló bajo él, pero Michael siguió avanzando, paso a paso, con una determinación tranquila. Sabía que cada movimiento contaba, el más mínimo gesto erróneo, y el oso podría reaccionar por instinto de defensa. Pero el deseo de ayudar era más fuerte que el miedo. Al acercarse vio las marcas de la trampa, las mandíbulas afiladas profundamente incrustadas en la carne del oso. Los alambres de púas eran como cadenas de hierro, aprisionando ese cuerpo herido. No tuvo otra opción que acercarse aún más. Con una precisión casi quirúrgica, comenzó a retirar las trampas. Primero se ocupó de la pata atrapada, utilizando un cortador de pernos que sacó de su mochila. Colocó la herramienta con cuidado, y después de un esfuerzo de varios segundos, las mandíbulas de la trampa cedieron con un crujido seco, liberando la pata herida. Un rugido de dolor escapó del oso, pero no intentó atacar. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. El oso, agotado y enfurecido por el dolor, trató de levantarse, pero se desplomó bajo su propio peso. Michael sabía que no tenía mucho tiempo. El oso aún no estaba libre de sus heridas. Pasó entonces a la cabeza del oso,
donde los alambres de púas desgarraban la piel, dificultando la respiración del animal. Con cuidado cortó los alambres, luchando contra el dolor silencioso que el oso parecía soportar, pero que de alguna manera lo calmaba, casi resignado. Finalmente, con una lentitud casi respetuosa, se ocupó de las otras heridas, cuidando cada detalle. Después de largos minutos, el oso finalmente estaba libre. Pero eso no era el final de la historia. El animal, ahora fuera de peligro inmediato, seguía en un estado crítico. Michael llamó a la clínica de fauna del Yukón, dando su ubicación exacta. Pero la espera de los servicios de emergencia parecía interminable. Cada segundo pasaba como una eternidad. Afortunadamente, un equipo de rescate llegó finalmente. Un veterinario y 2 asistentes se encargaron del oso de inmediato, administrándole un sedante para calmarlo. El vehículo de transporte arrancó y desapareció en el bosque, llevándose al oso con ellos, mientras Michael permanecía en el lugar, la ira burbujeando en su interior. El trabajo de curación estaba lejos de estar terminado. El oso, al que habían llamado Bruan, aún no estaba salvado, y Michael sabía que el camino estaría lleno de obstáculos. Pero lo que vivió esa mañana marcaría un punto de inflexión en su vida. Se prometió a sí mismo encontrar a quienes le habían hecho eso a ese animal. Tendrían que rendir cuentas. Y así, mientras el bosque retomaba su aliento, comenzaba una nueva misión. Una misión de justicia y protección para todos aquellos que, como Bruan, no podían defenderse de la crueldad humana. No era solo la historia de un oso atrapado y un hombre decidido a salvar una vida. Era la historia de la responsabilidad humana frente a la naturaleza, de la necesidad de cuidar a los seres que comparten nuestro planeta. Michael sabía que su labor como guardabosques no solo consistía en proteger la fauna, sino también en sensibilizar a aquellos que, como los cazadores furtivos, a veces olvidan que la belleza del mundo reside en el respeto por cada criatura viviente. En ese preciso instante, mientras la sombra del oso se alejaba en el bosque, Michael se sentía más unido que nunca a esa naturaleza que había jurado proteger. El camino sería largo, lleno de obstáculos, pero sabía que mientras respirara, lucharía por la justicia de los animales, por la fauna del Yukón, por la vida de cada ser vivo que no tenía voz.